Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, siervos, siervas, amigos, amigas, hermanos de Cristo Salva. Muy buenas tardes, feliz sábado, que el Señor te bendiga. Antes de comenzar este programa se nos alertó de lo que está pasando en Israel y la verdad que es de tristeza, porque sabemos que Israel es el pueblo escogido del Señor y todo esto puede llegar a muchas cosas mucho más grandes. Como le hemos dicho, el enemigo ya no está escondiéndose, ya no está haciendo cosas escondidas. El enemigo lo está haciendo todo a pasos agigantados, porque sabe que la venida de nuestro Salvador está pronto. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar orando y pidiendo paz para Israel y para el mundo. Son momentos difíciles y momentos duros, pero sobre todo y ante todo le damos gracias a Dios porque es maravilloso, es lindo, es misericordioso y Él es el que nos da la victoria, no importando quién sea la persona o el país que esté, o el enemigo que esté contra nosotros. De esta manera vamos a comenzar, como lo hacemos cada sábado, dando la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios amado, te damos gracias en esta noche, como todas las noches, por el privilegio de estar una vez más ante tu pueblo, para poder llevar y exponer tu palabra en forma de reflexión. Señor, te doy gracias porque nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Señor Dios, te pido por tu pueblo Israel, que está siendo atacado, que tu pueblo está sufriendo. Y muchas veces, Señor, tú sabes por qué pasan las cosas y por qué la permites. Señor, te pido misericordia por cada persona en Israel y todas partes del mundo. Señor Jesucristo, con tu sangre maravillosa, perdona nuestros pecados y haznos dignos para ser salvos en aquel día. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Espíritu Santo, que seas tú el que lleve la conducción de este programa, este tiempo de reflexión, ya que es para tu gloria y honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, no permitas que sea hombre, yo, sino que seas tú que lleve el programa, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, úsame como el vaso que soy. Amén y amén. Aleluya. Es tiempo de reflexión. Con Miguel Monterroso. Un espacio de bendición que edificará tu vida. Bienvenidos. Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas tardes una vez más. Feliz sábado, que el Señor me los bendiga. Y vamos a agarrar fuerzas como el búfalo, como dice la palabra, para poder exponer su palabra el día de hoy. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar del libro de los Números 22 y vamos a aprender de dos personas, de Balac y Balaam. Una de las cosas que tengo que explicar antes de meternos en la palabra es que primero quiero darles a conocer unas ciertas cosas. En la Biblia Reina Valera, Balaam se escribe con doble A y M. En la Biblia Nueva Versión Internacional nomás lleva una A. Es importante saber eso porque cuando uno ve la Reina Valera Nueva Versión Internacional, los mismos números 22, se da cuenta de esa diferencia. No es que esté equivocado, nomás simplemente que recordemos que son versiones que son basadas de la original, que vienen griegas y vienen de la palabra de que es escrita originalmente. Entonces hay ciertos cambios de cosas, pero es lo mismo. Quiero explicar esto. Lo segundo, vamos a hablar sobre Balac y Balaam. Y te voy a decir brevemente quiénes son para que tengamos una idea a quién vamos a estar hablando el día de hoy. La historia de hoy comenzamos a aprender que
que Balac fue el rey de los moabitas, pueblo enemigo de Israel. Es un personaje menor que aparece en el libro de Números y está relacionado con el profeta Balaam. Ok, ahora, ¿quién fue Balaam? Balaam fue un adivino que creía en Dios de Israel, o por lo menos sabía él que quién era el Dios de Israel. Entonces, ya aquí aprendemos rápidamente una cosa. Aprendemos que Balac era un rey de los moabitas en aquel tiempo, y aquí vemos que se escribe Balaam como un profeta y también como un hechicero. He estado investigando esto a tratar a profundidad. Inclusive le pregunté a mi profesor de estudio bíblico y él me dijo lo siguiente, que por lo que se lee de la palabra se puede ver que él sí tenía comunicación con Dios, pero se alejó de Dios y no era él no era israelita, pero sí el Señor le hablaba, no siendo israelita. Eso nos enseña que Dios puede usar a la persona que Él quiere, no importa de qué país o qué nacionalidad. Pero lo segundo es que según la lectura, hay muchos estudiosos que dicen que sí, Él era un adivino, y otros dicen que Él era un profeta del Señor. Yo lo voy a decir de esta manera. No sé si era profeta o si era mago o hechicero. Pues la verdad es que Él sí escuchaba la voz de Dios. Y él sabía de Dios y obedecía a la voz del Señor. Y eso lo vamos a aprender. En un momento dice que hacía magia, cualquier cosa, lo que vamos a leer. Pero sí, por lo que se habla, se entiende que se alejó de los caminos del Señor y comenzó a hacer cosas que al Señor no le agradaba. Entonces, así es la historia. Y aquí vamos a aprender que a pesar que muchos le sirven al Señor, de todas maneras quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Vamos a aprender que cuando un rey se ve desesperado, busca la manera de vencer al enemigo. Según él, que era Israel, él buscaba la manera de vencerlos, pero no podía porque era un número grande. Y trataba de hacerlo de una manera que vamos a leer, no te voy a explicar, para que escuchemos la palabra de hoy. También vamos a aprender que la necedad de Balaam, de la que tenemos que aprender hoy, que por la necedad de él pasaron muchas cosas que no tenían que haber pasado. Y eso nos va a enseñar a nosotros que cuando el Señor nos habla, tenemos que escuchar. Entonces vamos a leer el libro de los Números y vamos a leer capítulo por capítulo porque se me hizo muy interesante la historia. Vamos a parar, vamos a hablar y nos vamos a gozar. Vamos a leer la palabra y vamos a exprimirla para gozar la palabra que el Señor nos está dando y también darle un poquito de explicación para que nos gocemos en esta palabra el día de hoy. Mi madre ya está de regreso y ella va a estar leyendo los capítulos del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el libro de Números 22, del 1 al 3 en la nueva versión internacional. Números 22, del 1 al 3. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, se expone del Hijo y del Espíritu Santo. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado de Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran muchísimos. Según muchas personas estudiosas de la palabra, se dice que eran aproximadamente unos 2 millones de personas en el pueblo de Israel. Una cosa importante es de saber de que en aquel tiempo solo se hacían números de los hombres, no de las mujeres y los niños. Eso nos dice que puede ser más de 2 millones de personas que en ese tiempo acamparon a las orillas del lugar de los moabitas. Entonces, quería explicar esto para que tengas una idea de qué grande estaba el campamento del pueblo de Israel. Eran más o menos 2 millones de personas, hombres, no contando mujeres y niños.
Seguimos con Números 22:4. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Midian: esta muchedumbre devorará todo lo que haya a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey. Ok, entonces se quedó que en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Ok, entonces aquí estamos aprendiendo que el pueblo moabita estaba con cierto temor, angustia por el número de los israelitas, y pensaron que se iban a comer toda su comida. Es por esto que ellos hablaban con los ancianos que de aquel tiempo para que pensaran cómo resolver lo que estaba pasando. También tenemos que recordarnos que en aquellos tiempos ponían como personas sabias a los ancianos y cualquier problema que tenían iban a buscarlos a ellos para que solucionaran los problemas, no como ahora que tenemos un gobierno, un presidente y todo lo demás. Seguimos en Números 22 del 5 al 6. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque está más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Gloria a Dios. Aquí podemos entender que Balac, que era el rey en ese tiempo, sabía la historia del pueblo de Israel. Y no solamente la historia, sino que también sabía que Dios lo que había hecho por el pueblo de Israel sacándolos de Egipto. Él era el pueblo protegido y escogido de Dios. Él sabía todo esto. Podemos ver que aparte del número de las personas que habían en ese tiempo, él también sabía quién estaba con ellos. Entonces él tenía ese temor, porque él sabía que si no creía en Dios, pero sabía quién era Dios. Y él tenía temor que ellos iban a invadirlos a ellos también. Esto podemos añadir que él tenía temor del número del pueblo, como habíamos dicho. Balac mandó a llamar a Balaam con el propósito de maldecir al pueblo de Israel, porque él sabía que no podría vencer a este pueblo. Cuando Balac le dijo a Balaam que viniera y maldeciera a ese pueblo. Esto es interesante porque esto nos está enseñando que Balaam ya tenía un tipo de influencia o respeto reconocido por Balac. Él sabía que al pueblo que él bendiciera iba a ser bendecido, y al pueblo que él maldiciera iba a ser maldecido. Estamos viendo que entonces Balac conocía muy bien de Israel. Balac conocía muy bien de Balaam, pero lo que él no sabía, que Balaam escuchaba la voz de Dios. Eso lo vamos a seguir aprendiendo en lo que viene adelante. Vamos a leer Números 7 y 8. Los jefes de Moab y de Midian fueron a dar a Balaam el mensaje de Balac que llevaron consigo dinero para pagarles a sus adivinaciones. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor dijera, y los oficiales se quedaron con él. Gloria a Dios. Entonces, los ancianos de Moab quisieron que Balaam hiciera esto y le iban a pagar para que él hiciera esto y no se echase atrás. Estamos viendo en una manera la astucia que tenía el rey, más los ancianos, para ir a llamar a Balaam y hiciera lo que le estaban pidiendo, y le iban a dar dinero para que él hiciera esto y no se echase para atrás. Pero lo interesante es que Balaam le dijo: dejen hablar con Dios primero.
Entonces, aquí estamos aprendiendo que Balaam sí sabía de Dios. Escuchaba a Dios. Escuchaba lo que el Señor le decía. La palabra nos dice que Balaam les dijo que él les diría lo que Dios le dijera. En otras palabras, la decisión de Dios. Él les iba a decir qué es lo que decidió Dios, que iba a hacer eso o no. Entonces Balaam tenía bien claro que quién era Dios, porque eso era de suprema importancia, lo cual era la voluntad de Dios y la interpretación de lo que necesitaba hacer en su vida y la vida de los demás. No es la primera vez que leemos que alguna persona que no siendo del pueblo del Señor, no siendo israelita, ha sido usado por el Señor para bendecir a otros, o lo ha usado para hacer cierto trabajo del Señor para otros. Eso nos enseña que Dios nos usa a nosotros y te usa a ti para poder llevar bendición a otros lugares, para llevar la palabra, para llevar la salvación. Porque no solamente usa a su pueblo, sino que Él puede usar al que Él desea usar. Porque Él va a dar, nos va a dar lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque si tenemos que recordar en lo siguiente, y esto es muy importante. Nosotros no fuimos creados para gozarnos. Nosotros fuimos creados para alabar y glorificar el nombre de Dios. Nosotros fuimos creados para exaltar su nombre y para llevar su palabra. La palabra también nos enseña que tenemos que ser felices, porque Dios quiere que seamos felices. Pero eso no quiere decir que solo a eso nos mandó a ser felices. Él nos mandó con un propósito específico, de un talento específico, para que lo usemos para su gloria y honra. Aleluya. Eso es de gozo, porque eso nos enseña que el Señor tiene para ti, amado hermano y hermana, amigo y amiga, algo preparado especial que Él te va a usar para servicio de Él, para que seas bendición a otras personas. Aleluya. Aleluya. Eso es de gozo, porque eso nos dice que el Señor nos ama, quiere que seamos felices, pero también nos va a usar en el trabajo. Él dice que la cosecha es grande y pocos los trabajadores, porque que Él quiere que trabajemos en su obra, pero muy poco queremos hacerla. Pero aquí podemos ver que Él usa al que Él quiera. Pero Balaam tenía un defecto, como muchos tienen defectos, pero el defecto de este Balaam lo vamos a ver a continuación, en Números 22, del 9 al 11. Dios apareció a Balaam y dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Venga a maldecirlos por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Entonces, Balac y los ancianos sabían que no podían vencer este lugar, al pueblo de Israel. Una vez más, no solamente por el número, sino porque sabían quién era el que estaba respaldando al pueblo de Israel, el verdadero Dios. Entonces, él pensó que si al maldecir al pueblo de Dios, iba a tener una oportunidad de vencerlos. Ahí dice, tal vez de esta manera tendré una manera de cómo luchar y vencerlos a ellos y sacarlos del territorio. Entonces, eso nos dice y me pone a pensar que aunque las personas digan que no conocen de Dios o no creen de Dios, saben quién es Dios. Saben el poder de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no quieren aceptarlo, porque el aceptarlo quiere decir que van a tener que cambiar su manera de vivir y de pensar. Podemos decir que cuando Dios le preguntó a Balaam quiénes son ellos, ¿será que Dios no sabía quién eran ellos? Claro que sí, porque Dios ya lo sabe, Dios lo sabe todo. Él conoce todo, Él conoce el propósito de ellos, no solamente el por qué estaban ellos ahí. De la misma manera, Dios sabe nuestro pasado, presente y futuro. Dios lo sabe todo. Muchas veces Él nos pregunta. ¿Y por qué nos pregunta? Porque Él quiere que seamos
honestos a Él. Quiere que le abramos nuestro corazón en lo bueno y lo malo. Al Señor no se le puede mentir. No hay nada escondido debajo de la tierra, debajo del mar, fuera de la tierra, detrás del sol, que sea escondido. Dios lo sabe todo. La palabra dice que sabe hasta el nombre de cada estrella. El Señor lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque Él lo construyó, aleluya. Él fue el que construyó cada parte del universo, cada parte de la tierra, y te construyó a ti y a mí. Él sabe. Pero le está preguntando aquí a Balaam porque quiere saber qué honestidad le va a decir. Porque Dios ya sabía lo que estaba pensando Balaam. Por dónde iba él. Y aquí él conocía el propósito de Dios, pero Dios siempre nos da la oportunidad de hablar con Él, con el corazón abierto y nuestra mente abierta a Él. Dios nos da la oportunidad de poder expresarle a Él todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, viene el Señor, y habiendo preguntado a Él, ni siquiera dejó que le contestara, y de una vez le dio la respuesta a Balaam de lo que él estaba pidiendo. Números 22:12. Pero Dios dijo a Balaam: no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Gloria a Dios. Más claro que el agua no está. Aquí Dios está diciendo: no irás y no vas a maldecir a mi pueblo, porque es un pueblo bendito. Entonces Balaam tiene que decir: Señor, gloria a ti. Aquí la dejo, aquí termina. ¿Sabes qué? Balac, ancianos o viejitos de ese tiempo, o ancianos, o como los quieran llamar, ¿saben qué? Perdónenme, pero aquí se acabó. El Señor me dijo que no. El Señor me dijo que no podía ir, y me dijo que no podía maldecir al pueblo de Israel. Punto, y ya, se acabó. Y aquí hubiera terminado la historia. Tan fácil, sencillamente. Pero cuando Dios le dice a Balaam que no fuera ni maldiciera al pueblo de Israel, eso es porque él tenía que hacerlo lo que él le dijo. Entonces, Balaam le dijo a los mensajeros la decisión de Dios. Pero, siempre hay un pero, porque los humanos le ponemos un pero a las cosas. El Señor dice: no te conviene. Señor, gracias. Pero como somos humanos, pero Señor, me gusta. Es que no te conviene. Pero es que Dios, yo lo deseo. Es que no te conviene. Pero Señor, es que se ve rico, pero no te conviene. Pero, ok, pues cómetelo. Y después está uno en el baño toda la noche. Entonces, el Señor sabe y entiende que es lo mejor para ti y para mí. Pero como somos humanos, hay un pero, porque detrás de un pero hay un deseo. Un deseo. Entonces vamos a leer Números 22 del 13 al 14. A la mañana siguiente Balaam se levantó y dijo a los oficiales enviados por Balac: regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los oficiales moabitas regresaron a donde estaba Balac y dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Es aquí cuando comienzan los problemas para Balaam. Él sirviéndole a Dios, él tenía que dejar todo así, olvidarse, como dije, y ahí se acabó. Nosotros tenemos que ser igual, porque tenemos que seguir lo que nos manda el Señor. Nos conviene y es para lo mejor para nosotros lo que el Señor quiere. El problema es que nosotros queremos lo que el Señor no quiere que sea para nosotros, o lo que no nos conviene. Balaam, en otras palabras, le digo que le digo, no es que Dios no me quiere, no me deja, no me permite, no me da permiso. Tenía que decirlo así: no puedo ir porque Dios no me lo permite y no me da permiso. Él tenía que ser firme y tenía que tener esa convicción de la decisión que Dios le había dado. Esto nos enseña que Balaam era un hombre débil, de fe, porque si él hubiera tenido la fe y la convicción de lo que Dios le había dicho, ahí se había acabado. Pero miremos qué dice Números 22 del 15 al 17. Balac envió entonces a otros oficiales más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y dijeron a Balaam: esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme,
porque yo te protegeré, te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Entonces, Balac tampoco era tonto, y él quiso convencer a Balaam mandando a gobernantes distinguidos, o sea, de la caché, ¿verdad? Los de High Society, que le dicen alta sociedad. Entonces, las personas más ricas de ese tiempo, en ese pueblo, entonces los mandó. Primero mandó a unos sirvientes. Ahora está mandando personas distinguidas que le están diciendo que cambie de parecer, que vaya con el rey y que le van a recompensar si maldice al pueblo de Israel. Entonces Balaam se dejó influenciar por lo que estaba viendo, oyendo y lo que estaba ofreciendo. Una vez más, el dinero. Una vez más, las posiciones. Lo hemos dicho varias veces. No es malo tener posiciones. Lo malo es cuando ponemos esas posiciones como un Dios. Lo ponemos antes que Dios. Si entendiéramos por un segundo que no todo el dinero del mundo que podamos tener se va a acabar. Y si no se va a acabar, nunca lo vas a usar. Entonces, pero la gloria de Dios es eterna y la vamos a gozar por toda la eternidad. Aleluya. Entonces, Balaam tenía que decir, oh, me están ofreciendo dinero, ay, me están ofreciendo posiciones, tal vez hasta tierras. Pero no porque me está viendo. Una cosa importante sobre esto es que el día de hoy fuimos de compras. Y esto me recuerda de eso. Compré una mochila o un backpack, para meter cosas, y había un sticker de la bandera de Estados Unidos. Inmediatamente, la que yo iba a comprar no la tenía y otra sí la tenía, y entró en mi mente, ay, pero quito la bandera de ahí, la pongo aquí, nadie se va a dar cuenta y me la llevo. Pero un segundito, cuando me vino ese momento, ese segundo a la mente, ese pensamiento, mira hacia arriba, Señor, no, porque tú me ves. Y a ti no te puedo esconder yo nada. No importa qué bonita la bandera estaba, no importa que el sticker fuera, no es mío. No lo puedo tocar. Entonces no lo toqué. Pero llegó a ese momento de mi vida, como fue tocado Balac, fue tocado con algo en ese momento. Y en lugar de decir, no, Señor, no me importa lo que me están dando, me importa más tu palabra, tus enseñanzas, le dio más oportunidad y más amor a lo que le estaban ofreciendo. Entonces, después de haberlo comprado, regresamos a comprar la playera que a mi esposa le regaló, que compró. Entonces yo le dije al Señor, le dije, ¿sabes qué? Acabo de comprar la mochila, vi esa banderita, me gustó, sería que tendrás una por ahí que me pueda regalar una extra. Él vino, agarró la misma banderita que yo había visto, de la misma mochila, se la quitó y me la regaló. ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando uno trabaja y hace las cosas que Dios sabe que uno tiene que hacer, Dios te bendice. Porque Él ve que tú estás haciendo, peleando contra mí mismo, peleando contra lo que uno mismo desea. Es cuando Dios ve y Dios ve el cambio y dice, por ese hijo, por esa hija, yo morí en la cruz del Calvario. Porque ellos sí entendieron mi palabra, ellos sí están entendiendo que tiene que haber ese cambio, aleluya. Entonces, esa persona no solo me regaló ese sticker para la mochila, me regaló otra cosa también, que ni me lo esperaba. Entonces, Dios recompensa al que lo honra, aleluya. Entonces, aquí estamos haciendo como comparación, porque aquí Balac, en lugar de decir, no me importa el dinero, me importa la palabra del Señor, lo que dice el Señor, puso más atención a lo que le estaban ofreciendo, que la palabra. La palabra dice que mandó a 2 gobernantes, en otras palabras, como lo dije, de alta sociedad, de caché, que les ofrecían mucho dinero y para pago, a cambio que él fuera y maldiciera al pueblo. Entonces, fíjense lo que a Balaam hizo lo incorrecto. Aquí, no te voy a decir, pero lo vamos a leer. Números 22, 18 y 19. Pero Balaam respondió a los siervos de Balac: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios.
Ustedes pueden también quedarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquí podemos ver la hipocresía de Balaam. ¿Por qué hipocresía? Porque le está diciendo, aunque me diera todo el palacio lleno de oro, no lo haría. Entonces, es siendo hipócrita porque ahí tenía que decir, el Señor dijo que no y no me importa lo que me ofrezca, como lo habíamos dicho. Pero es hipócrita porque está diciendo, aunque no me lo dé, no lo va a hacer. Pero quédense aquí mientras voy a hablar con Dios otra vez. ¿Por qué tiene que hablar con Dios otra vez? Si Él le había dicho que no. Aquí vemos la necedad. Aquí vemos que Balaam no estaba obedeciendo la palabra del Señor y estaba haciendo tratar de cambiar el pensamiento de Dios a lo que estaba pasando en esta historia. Recordemos que Dios ya le había dicho a Balaam que no fuera. Él le dijo, dejen de hablar con Dios nuevamente. Podemos decir que en otras palabras que estaba tratando de cambiar la opinión o decisión de Dios que había dado antes. Esto nos da a pensar o a hablar que el hombre querrá cambiar la decisión de Dios. El hombre querrá cambiar el pensamiento de Dios. Pero se nos olvida que Dios no cambia. Dios no es hijo de hombre para mentir. Y Él no va a cambiar de parecer y decisiones ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Eso se le olvidó a Balaam. No sé si lo sabía, pero tú y yo lo sabemos, que Dios no se le puede cambiar. Si Él dice que no es no, la decisión es perfecta. Si entendiéramos eso, nos evitaríamos de tantos problemas, porque según nosotros nuestras decisiones o pensamientos son mejores. Pero estamos hablando de personas imperfectas, que no tenemos perfección alguna, si no fuese por la salvación por medio de Cristo Jesús, porque somos pecadores, porque somos malos y hacemos las cosas a nuestra conveniencia. El problema es que cuando ponemos la cosa por conveniencia es cuando llega el problema. Y cuando llega el problema, llega el resultado. Y cuando llega el resultado, llega el momento de sufrir y de llorar. Y de ahí entonces ya vamos al Señor. Señor, ayúdame. Pero el Señor te ha dicho que no. Mas sin embargo, lo que quisiste hacer, ahí está lo que quisiste hacer. Entonces ahí se entiende después que no era bueno para uno. Y después va uno llorando a Dios otra vez. Es por eso que esa historia me gusta, porque nos da a entender tantas cosas. Que la humanidad de nosotros es imperfecta, pero Dios es perfecto y nomás Dios solo hay uno. Cuando entendemos todas estas cosas, que la decisión de Dios no se quiebra, no se cambian, no es para la mejoría y bendición tuya como mía. Hay muchos cristianos de hoy en día que tratan de buscar excusas a las cosas que quieren hacer con un versículo y usarlo a su conveniencia. Muchas veces, por ejemplo, dicen, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay muchos que buscan versículos en las Escrituras para poder tratar de buscar una excusa para ponerse un tatuaje nuevo tal vez. O hacer un arete donde no debe estar un arete en nuestro cuerpo. Muchos también quieren justificar sus deseos y decisiones propias que no están con la ley del Señor, para justificar su desobediencia. Muchas veces dicen, bueno, en el Antiguo Testamento dice eso, pero en el Nuevo Testamento dice otro. Ya no vivimos en el tiempo de la ley, vivimos en el tiempo de la gracia. Entonces tratan de buscar versículos para justificar las decisiones que ellos quieren, siendo cristianos. Hay muchos que hacen de esa manera. Buscan y buscan. Aquí está. Entonces va a decir, yo me hice esto porque aquí dice que sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que está interpretándolo a su manera. Lo están diciendo a la manera que ellos piensan o quieren que sea para hacerlo a su manera. Lo que tenemos que recordarnos que tal vez no vivamos en el tiempo del Antiguo Testamento, de la ley. Pero la ley todavía sigue vigente en aquel tiempo, hoy, mañana y siempre. Vivimos en el tiempo de la gracia, pero no porque vivimos en el tiempo de la gracia, vamos a hacer lo que nos dé la regalada gana. Ese es el problema del mundo. Ese es el problema del mundo. Tú vas y le hablas a una persona de la palabra del Señor, te ve con unos ojos de que te quiere hasta comer. Y se puede te maltratan y se puede te dicen de lo que ellos quieran decir. Entonces, volviendo a la historia,
Balaam estaba buscando justificación para desobedecer las órdenes de Dios. Voy a ver lo que dice Dios. ¿Acaso Dios va a cambiar solo porque yo quiero que cambie? ¿Puede Balaam o alguna persona cambiar a las decisiones de Dios o los pensamientos de Dios? Claro que no. Es imposible. De último, en este tema, Dios nos da una orden hoy, mañana y siempre. Y esa orden, cuando nos da, debemos saber que no va a cambiar. Dice, vas a ser salvo solamente cuando aceptes a Cristo Jesús como único, suficiente Salvador. Dicho y hecho, punto y aparte. Se acabó, discusión quitada. Pero muchas veces personas buscan justificación de otros lados, de otras maneras, por cosas que oyeron, por el tradicionalismo, o simplemente porque ellos piensan que no hay un cielo y no hay un infierno, porque simplemente piensan que no hay Dios y no hay ni un diablo. Y lo hemos dicho mucho en la iglesia muchas veces, y lo dicen todo el tiempo. El problema de muchas iglesias cristianas es que ya no mencionan que hay un arrebatamiento, que hay un diablo y que hay un infierno. Solo predican y hablan de prosperidad. La prosperidad no es mala, pero es más importante la salvación y la vida eterna que la prosperidad que se puede acabar y que se va a acabar. Continuamos. Números 22, 20. Aquella noche Dios se apareció a Balaam y dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Con esto que Dios acaba de decir a Balaam, se puede decir que Balaam con eso él se sintió justificado de poder hacer lo que él quería ir. Tal vez pensó que pudo lograr de cambiar el pensamiento de Dios. Pero ¿será que él logró esto? ¿Será que él pudo convencer a Dios? El problema que él no sabía en ese momento es que Dios le dio otra oportunidad, otra manera para enseñarle que las cosas de Dios son rectas y verdaderas, y cuando no se hacen tienen consecuencias. Y también lo va a usar para bendecir al pueblo. Él no tiene idea todavía. Él piensa que eventualmente, vamos a leer después, que va a llegar el momento que él va a tratar de decir, ahora sí puedo hacerlo. Y va a llegar el momento que el Señor le quitó la lengua de lo que estaba diciendo y le puso bendición en lugar de maldición. Entonces, no solamente el Señor le va a demostrar el pago del pecado, sino que también le va a demostrar que lo va a usar. No de la manera que él quiere, sino que la manera que Dios le va a decir. Entonces, Dios no cambió de parecer, sino que Dios con su gran misericordia lo va a usar. Y él sin saberlo, a pesar de su rebeldía. Se oye, un segundito, eso se oye como el día de hoy. Se oye como el día de hoy, porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestros pecados, a pesar de no querer cambiar, a pesar de querer hacer lo que a mí me da la gana, Dios nos perdona. A pesar que somos rebeldes, Él nos perdona. A pesar que somos pecadores, Él nos perdona. Y nos va a usar, a pesar de todo lo que somos, para bendecir a otras personas. Solamente tenemos que arrepentirnos y veremos la gloria del Señor. Números 22, del 21 al 22. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los oficiales de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió en el camino. El ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Entonces aquí estamos aprendiendo que Balaam, como ya le dijo el Señor que fuera, pero no dijera nomás lo que él iba a decir. Entonces Balaam se subió a su burrito. En otras versiones dice, aquí dice burra, otros dice burro, otros dice asno.
pero se entiende que es el mismo animal. Pero entonces él se fue con los gobernadores de Moab y él caminaba en el burro, pero en el camino se encontró con el ángel del Señor. Aquí primero tenemos que ver que con la, mi amor, si lo pones otra vez por favor, en la pantalla lo que acabamos de leer, ahí dice ángel con A minúscula. Esto, como le hemos dicho, que cuando es una A minúscula se refiere a un ángel. No se refiere a Dios o al Espíritu Santo, se refiere a un ángel porque es minúscula, una A minúscula. Es importante ver esto. Eso, ok. Número 2 es que esto nos dice que el ángel de Dios se le presentó enfrente de él. Dice para darle un susto y una lección para darle un susto a Balaam. Y lo otro importante de aquí, antes que sigamos, que iba con 2 criados que lo acompañaban. Y más adelante ya no menciona a esos acompañantes. No sabemos qué pasó con los acompañantes, pero la historia aquí es donde se pone buena. Aquí es donde la historia me encanta porque aquí vamos a comenzar a aprender cosas que también el Señor nos va a enseñar el día de hoy, así como ayer nos enseña hoy y nos va a enseñar mañana y siempre. Vamos a leer Números 22 del 23 al 27. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedra de ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, apretando el pie de Balaam contra ella. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde ir, ni a derecha ni a izquierda. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Gloria a Dios. Entonces aquí, pues les digo que la historia aquí se pone buena, porque aquí la palabra nos dice que la burra vio al ángel de Dios. Lo interesante es, Balaam no vio al ángel de Dios, pero la burra sí lo vio. Esto pasa con las personas que andan en pecado o desobediencia a Dios, no ven la gloria de Dios en sus vidas o delante de sus vidas. Porque Balaam era siervo de Dios, escuchaba a Dios, pero ¿por qué no vio al ángel de Dios? Por su necedad, porque estaba no haciendo las cosas que Dios le decía que tenía que hacer. Pero el burro o la burra sí vio al ángel. Una vez más, cuando el hombre o la mujer anda en pecado, en desobediencia y no siguiendo las cosas de Dios, entonces dejamos de ver la gloria de Dios, dejamos de ver su gloria, dejamos de ver lo que Dios nos está poniendo enfrente de nosotros como bendición. La burra lo vio. Interesante porque la burra es un animal y nosotros que somos, se puede decir, más avanzados por nuestra mentalidad, no pudieron. Entonces, ¿por qué la burra sí lo pudo ver? ¿Será que la burra era menos necia que Balaam? Y la burra sí podía ver al ángel. Balaam está desesperado. Me imagino que porque él quería llegar al punto de destino para cumplir con su misión y recibir su platita, recibir su recompensa, que es lo que tenía en la mente solamente Balaam. Él tenía la mirada, el dinero, no tenía la mirada en las cosas y los propósitos de Dios. Eso nos dice mucho a nosotros, amados hermanos, porque tenemos que tener nuestra visión, nuestros ojos abiertos a la gloria de Dios, a la palabra del Señor, no a las cosas de este mundo, que son pasajeras.
Muchos hoy se juntan en las iglesias y leen la Biblia, pero a su manera, para hacer, una vez más, lo que habíamos dicho, según hacerlas, leerlas y buscarle una manera para justificar lo que ellos quieren y las interpretan a su manera. El problema de esto, que la palabra nos enseña que dice, anatema al que quita o ponga a la palabra del Señor. Pero cuando cambiamos lo que el Señor nos está diciendo, es cuando llega el problema y pecado. Vamos a leer Números 22, del 28 al 30. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ésta dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. Lo bonito de aquí es que dice que la burra se echó ahí para proteger a Balaam. Este es un animal que, a pesar de su poca inteligencia, sabía que tenía que proteger a su amo. Si una burra, como la historia dice, que protegió a Balaam, ¿qué protección no más grande, más divina, más linda tenemos nosotros, que estamos cubiertos con las alas del Espíritu Santo? Aleluya. Que qué mal nos puede tocar, que no importa que venga la enfermedad, el problema, la situación, sabemos que tenemos la protección del Espíritu Santo, que vamos a tener esa bendición y vamos a tener esa protección. Aleluya. La burra se echó ahí para proteger a Balaam y Balaam le maltrató físicamente. Él actuó con desesperación y locura. Es importante que el ángel de Dios hizo abrir la boca de la burra y le dijo: ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? La burra hablando. Bueno, Balaam, en lugar de impresionarse que la burra estaba hablando y saliendo voz de su boca, se puso a discutir con la burra. Se puso a discutir. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque una vez más, yo veo a un animal hablar, yo me asusto, no sé, me da un patatush, dicen en Guatemala, me desmayo ahí. Pero él no estaba viendo lo que estaba pasando, entendiendo lo que estaba pasando una vez más por su necedad, pero vio la burra que estaba hablando y él se puso a pelear con la burra, a discutir. Es que, amados hermanos, cuando el pecado o la desobediencia llega y dejamos que esté alrededor de nuestras vidas, no vamos a poder discernir o ver, escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Números 22, 31 al 33. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver en el camino al ángel del Señor, empuñando la espada. Entonces Balaam se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que yo vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Aleluya! Ahí ahorita en un segundo van a ver una foto más o menos de lo que pudo haber, se imagina uno que pasó en ese momento, ¿no? Pero cuando aleluya, es que es impresionante la palabra del Señor. Cuando venimos a los pies de Dios con un corazón constricto, lleno de arrepentimiento genuina, Dios nos perdona y abre nuestros ojos y oídos para poder ver y oír su misericordia y amor a nosotros, los pecadores. El ángel le dijo a Balaam que su camino era perverso. Aleluya. No agradable a Dios, en otras palabras. Porque Dios había dicho no, pero su necedad
y amor al dinero hizo que cambiara en caminos de muerte, caminar en caminos de muerte. Porque el camino de la muerte, camino de la muerte es el camino del pecado y de la muerte eterna, alejadas de nuestro Salvador, Dios Todopoderoso, aleluya. Hermanos, por el tiempo no podemos seguir y estamos cerquita a terminar, pero de todas maneras vamos a seguir con números 23 la otra semana, terminar esto y continuar con 23, pero qué impresionante esa historia, ¿no? Sí, podemos. ¿Todavía podemos? Ok, tenemos tiempo. Ok, gloria. Entonces seguimos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Porque está buena la historia, ¿no? Amén, amén. Está muy bonita la historia. Amén. Que cómo es que el ángel iba a matar a Balaán, pero la burra no lo hizo. Le dijo, si no hubiese sido por tu burra, lo hubiese hecho. Aleluya. Entonces, pero ¿cómo es que Balaán, viendo todo esto, yo me imagino que se le temblaban las piernitas ahí, ay, ¿verdad? Porque en ese momento saber que su necedad y pecado no podía discernir todo lo que estaba pasando, yo haría lo mismo, yo me tiraba al suelo y, Señor, perdóname, no, ya no me porto mal, perdóname, pégame la manita, no más. Mejor me regreso a mi cantón, como dicen en el pueblo, ¿verdad? Me regreso a mi casita, a mi ranchito. Continuamos, números 22, de 34 al 35. Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero limítate a decir solo lo que yo te mandé. Y Balaam se fue con los oficiales que Balac había enviado. Entonces, Balaam se dio cuenta de el pecado que le estaba ante los ojos de Dios. Pero esto no pasó hasta que el ángel de Dios le abrió los ojos para poder ver al ángel. Eso nos dice que cuando las personas andan de desobediencias delante del Señor o en pecado, no van a ver la gloria del Señor. No van a ver lo que el Señor está haciendo enfrente de ellos. Lo que el Señor está haciendo delante de ellos y por ellos, para el beneficio de ellos, de los pecadores, porque yo también soy pecador, de nosotros, aleluya. Podemos decir que Balaam se sintió mal por lo que estaba haciendo, por eso le dijo al ángel que es mejor se iba a regresar a su casa. El ángel no se lo permitió, porque Dios ya tenía un propósito con él. Balaam todavía no lo sabía. Esto así también como nosotros también no sabemos el propósito que Dios tiene en tu vida, en mi vida, en nuestros caminos, para nuestra mejoría y bendición de los demás. Amen. Seguimos con números 22, de 36 a 41. Balac se encuentra con Balaam. Cuando Balac se enteró de que Balaam venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que estaba en frontera del río Arnón. Balac dijo a Balaam: ¿acaso no te mandé llamar porque viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam, solo que no puedo decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balaam y Balac a Kiriat Husot. Balac ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balaam y los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente Balac llevó a Balaam Bamot Beal, desde donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita. Gloria a Dios. Entonces, aquí terminamos la lectura del capítulo 22, pero podemos decir que al fin Balaam entendió que a pesar que el rey le estaba ofreciendo posiciones grandes a él, Balaam le aclaraba que estaba ahí, pero tendría que decir lo que él quería que él hiciera. Mas él le dijo que no podía abrir su boca y más que decir lo que Dios le decía por decir. Esto es importante en la historia que estamos leyendo porque también es para nosotros.
Porque Dios hoy nos ha dado la enseñanza y la palabra de salvación para el mundo. Pero la pregunta es que tenemos que hacernos individualmente. Y esto es importante, amados, que tenemos que ponernos enfrente de un espejo en este segundo y preguntarnos, ¿será que lo que les estoy diciendo o les digo a las personas en palabras, ya sea palabras de amor, arrepentimiento y de salvación, o estamos dando de palabra que no son de Dios y son del mundo y de perdición? ¿A qué me refiero? Cuando hablamos con amigos o familiares o personas en el trabajo o compañeros de trabajo, muchas veces hablamos lo que ellos quieren oír para que seamos de una manera u otra aceptados en su grupo. ¿O será que estoy diciendo la palabra del Señor, aunque no quieran ser mis amigos, aunque no quieran ser personas que me acompañen, a personas que me hablen mal? ¿Será que le estoy dando la palabra del Señor? ¿O será que estoy junto con ellos hablando y diciendo lo que yo sé que ellos quieren escuchar, para que no me hagan a un lado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos llevando la palabra del Señor a todos o estamos hablando la palabra del mundo para ser aceptados? Qué importante es ser aceptados en el mundo y no ser aceptados a Dios. O viceversa, ¿qué es más importante para ti? Ser aceptado por Dios y rechazado por el mundo. Es una pregunta que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Seré que yo, cristiano, salvo, redimido, estoy hablando con las personas y le estoy hablando como lo que Dios me ha enseñado, lo que el Señor me ha adoctrinado, lo que el Señor me ha dicho que haga, llevar palabra de salvación, o le llevo palabra del mundo, que es una palabra grande, que llega de palabras de adulterios, de peleas, de fornicaciones, de lo que ven mis ojos, de lo que oyen mis oídos y de lo que ellos quieren hablar. Es muy importante saber esto. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Queremos ser aceptados por Dios o por el mundo? Espero que te haya gustado lo que hemos leído de hoy en medio de reflexión, que el Señor nos ha enseñado muchas cosas muy lindas el día de hoy. De esta manera vamos a las oraciones del día de hoy con Miguel Monterroso. Muy buenas tardes, hermanos. Las peticiones para el día de hoy y bendiciones son para Oscar Castro, sanidad. Carlos Girón, sanidad. Yanesi Morales, sanidad. María Torres, sanidad. Kenneth Morales, sanidad. Iris Lucía Guzmán, sanidad. Leticia Samayoa, sanidad. Guatemala, estabilidad del país. Marta Ramírez, petición especial. Aurora Morales, petición especial. Valesca Morales, emprendimiento. Angélica Castro Barrera, emprendimiento. Matrimonio Morales Torres, petición especial. Y paz en Israel. Aleluya. Ustedes pueden ver que ahí no está Israel en las peticiones aquí que se ven, porque eso fue algo que yo había visto algo en la mañana en una media cosa de las noticias, algo pasajero en el teléfono, pero no le puse atención porque cuántas cosas nos pasan a cada rato en las redes sociales que no son creíbles. Pero antes de ir al aire, mi suegro, que Dios me lo bendiga, le habló a mi esposa, le dijo, mira lo que está pasando en Israel. El Señor es lindo y es misericordioso porque teníamos planeado un viaje allá, para el otro en diciembre. Pero si Dios no quiere que eso pase, no va a pasar. Simplemente
se le va a hacer acaso al Señor lo que Él dice y Él quiere, y se va a hacer así, como aprendimos el día de hoy. Si el Señor dice, no vayas, no voy, y punto y aparte, y se acabó. En oración le hemos pedido al Señor que nos guíe, nos diga si Él quiere que vayamos. Lamentablemente lo que está pasando con el pueblo de Israel es algo feo. También en las redes sociales se dice que es posible que esto haga una tercera guerra mundial. No lo sé, pero que hay guerra, hay guerra. La palabra dice que vamos a oír rumores y guerras. Hermanos, la venida del Señor está más cerca que nunca. No es momento de dormir como Balaam. No es momento de hacer lo que yo quiera a mi manera, a pesar que Dios me dice lo contrario. Es momento de estar vigilantes. Es momento de estar buscando a Dios. Es momento de estar clamando a Dios. Es momento de decir, Señor, yo no me quiero quedar. Yo no quiero dejar de escuchar aquellas trompetas, Señor. Yo me quiero ir contigo. Yo no me quiero quedar en la tribulación. Sabemos lo que va a venir después del rapto. Sabemos lo que van a decir, que fue marcianos o no sé qué cosa que nos llevaron. Decimos llevaron porque por fe tú y yo somos salvos. Por Cristo Jesús, por su sangre, por su sacrificio, somos salvos. Pero lo tenemos que aprender y entender que se ha dicho que el Señor viene por muchos años y años, pero lo que estamos viendo, amados, es muy serio. Es momento de abrir nuestros ojos. Entonces vamos a orar por Israel, como vamos a orar por estas peticiones, y vamos a también pedir por todos aquellos que están sufriendo en este momento. Oí también que personas fueron llevadas contra su fuerza a otros lugares. Uno fue secuestrada y otros fueron, les pegaron hasta con palos y cosas hasta que los mataron. Vamos a pedir no solamente por la paz, pero que el Señor tenga misericordia de todas esas almas que están siendo perdidas en este momento y que no aceptaron como único suficiente Salvador. Porque gracias a Dios, tú y yo fuimos alcanzados por la gracia del Señor para ser salvos. Aleluya. Señor Dios amado, te doy gracias una vez más por el privilegio de estar ante tu pueblo, Señor. Llevar tu palabra en forma de reflexión, Señor. Señor, con un corazón triste y duro, siento lo que está pasando en Israel. No solamente por lo que pueda venir, sino que lo que está pasando en tu pueblo, Señor. Un pueblo que por no hacer, como dice tu palabra, andar en cosas del mundo, Señor. Porque también ahí hay muchas cosas que están pasando que no podemos decir al aire, pero Señor, tú las conoces. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo, que somos nosotros también, Señor. Nunca borres nuestro nombre del libro de la vida. Señor, que cada petición que fue expuesta el día de hoy sea concebida, Señor. Señor Jesucristo, yo sé que sufriste mucho por nosotros. Tu palabra dice que fuiste golpeado al extremo de casi no reconocer quién eras. Qué dolor, Señor. Pero más dolor te debe dar cada día que ves que un hijo y tu hija de tu creación se pierde porque no quieren acercarse a ti y aceptarte como único suficiente Salvador. Eso debe ser más doloroso, porque nos amas con un amor que no entendemos ni nunca entenderemos. Con tus llagas sana a cada petición aquí expuesta y no expuesta. Para las peticiones de las personas que van a ser expuestas fuera del aire, durante el aire, mañana pasado cuando hagan esta reflexión. Espíritu Santo, te doy gracias porque nos diste la oportunidad una vez más de estar ante tu pueblo. Me usaste, pusiste palabras en mi boca que tú querías que yo dijera. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca quiero que sea yo el hombre que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, el que lleve la conducción de este programa, las palabras, aleluya. Úsame como un vaso y siempre pon aceite en mi vaso. Dame aceite como las 5 que esperaron al amado, no como las 5 que no esperaron y se quedaron. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos presentado
Es tiempo de reflexión con Miguel Monterroso. Te esperamos en una próxima edición. Escríbenos a través de nuestras redes sociales para oración y peticiones especiales. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gracias, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, hermanos de Cristo Salva. Bendiciones desde Las Vegas y a todos los que nos escuchan en todo el país y en todos los países del mundo. Te damos gracias por siempre sintonizarnos. Un mensaje rapidito, que el tiempo de reflexión de la semana que viene, el día 14, va a ser a las 12 de la tarde, hora de Las Vegas. Tenemos un compromiso con los hermanos de la iglesia este sábado que viene y queremos apoyar la obra del Señor. Entonces, sí va a haber reflexión, pero a las 12 de la tarde, hora de Las Vegas, el próximo sábado, 14 de octubre, donde estaremos siguiendo la palabra del Señor en Números 23, donde estaremos gozando la palabra del Señor. Te esperamos, el Señor no ha venido. Bendiciones, hasta entonces.